Capítulo 7. Excusas o resultados. ¿Quién habla?, preguntó inmediatamente. Soy yo, David. ¿Cómo has estado? Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente contestó con voz temblorosa, terriblemente preocupada. Al escucharla titubear, cruzó por mi mente la idea de que alguien estuviese junto a ella. ¿Y tus padres?, le pregunté. Ya se durmieron. ¿Así que estamos solos? Su voz fue casi un susurro. Sí. Era mi esposa, la mujer de la que me enamoré hace algunos años, la misma muchacha melancólica, sensible, tierna. Daniel está bien, le dije. Yo quería llevarlo al neurólogo. Después de la crisis que tuvo es muy necesario. Ya lo llevé yo, interrumpí. ¿De veras? Claro. Recordé el recado telefónico y me puse de pie como movido por un resorte. Le hicieron varios exámenes. Estamos esperando los resultados. Despreocúpate, está bien atendido. David, ¿por qué te llevaste al niño? Todo esto es una locura. Entiende que yo no puedo vivir lejos de mi hijo. No tienes derecho a deshacer mi persona. Y tú no tienes derecho a gritarme y golpearme por cualquier cosa. Fue solo una vez. Y tú me provocaste. Shaden se quedó callada. Su tono sonaba afligido y cansado. Ella no tenía ganas de seguir peleando. Yo tampoco. Sin embargo, no podíamos cruzar la sutil línea de la reconciliación. Es interesante que muchas veces, al discutir, vislumbramos esa frontera y nos detenemos, pues pasándola, estamos en el lugar del otro, y ahí todo se ve diferente. No existe otra manera de hacer las paces más que esa, poniéndonos en los zapatos del enemigo, comprendiendo sus razones, viendo con sus ojos, sintiendo con su corazón. Te entiendo, mascullé a punto de perder la neutralidad de mi voz. Quiero entenderte, Shaden. Tienes razón, pero tú también entiéndeme. Estoy muy arrepentido. Tardó unos segundos en contestar. ¿Te parece que nos veamos mañana para hablar tranquilamente?, preguntó. Asentí con la cabeza, olvidando que ella no podía verme. A las 10, finalmente sugerí. Te invito a desayunar en la cafetería del club de golf. Ve sola, por favor. Sé que la policía, tus abogados y tus padres me están buscando. Cuando colgué el aparato, Valles tenía la vista clavada en mí. Mi matrimonio ha sido difícil, le dije. Excusas, señor Arias. Es verdad, me defendí. Simplemente no hemos podido congeniar. El gesto del presidente corporativo era severo. No le pedí permiso para usar nuevamente su teléfono. Tomar el aparato y marcar el número del hospital me permitió evadirme de su acoso visual. El doctor Marcos Rangel no podía atenderme. Se hallaba en el quirófano, según me informaron. Pregunté si había dejado algún recado para mí y la respuesta fue negativa. Prometí hablar más tarde. Salí a la calle aturdido, cabizbajo. Mi mente era un laberinto de ideas mezcladas. Llévame a un lugar privado. Déjame darte la paz que necesitas. Cómo necesitaba refugiarme en los brazos frescos de la dulce amiga que me había ofrecido esa paz, y al mismo tiempo cómo me urgía rehacer el hogar que estaba perdiendo. Conduje el automóvil lentamente por las calles de la ciudad. Llegué hasta el frente de la casa de Karen y me detuve. Las luces del interior estaban encendidas. Tal vez se hallaba esperándome con la maleta preparada como se lo indiqué. Sin embargo, pisé el acelerador a fondo y me alejé del lugar. Dios mío, grité. Ayúdame o voy a enloquecer. Me detuve en un semáforo y vi el anuncio luminoso de un bar que solía frecuentar tiempo atrás. Sin pensarlo 2 veces me dirigí a él. En ese sitio hallaría luz tenue y música suave, pero no podía dar el siguiente paso sin antes ordenar mis ideas. Le dejé las llaves al acomodador y bajé del automóvil. La voluptuosa mujer del recibidor me reconoció. Qué gusto verlo de nuevo. Hacía mucho que no venía por aquí. Le sonreí sin contestar. Por fortuna el lugar estaba casi desierto. Fui hasta la pequeña mesa del rincón en donde antaño dejaba pasar las horas después del trabajo con la única intención de llegar tarde a casa. Pedí un whisky natural y me quedé quieto, con la vista perdida.
Recordé lo que me dijo Vallés en cuanto deposité la bocina del teléfono en su sitio. Invadidos de pereza, no pagamos el precio de mantener encendida la llama del amor, y ésta se apaga. Si quiere recuperar su matrimonio, debe luchar. El amor se siembra con ilusión, pero se riega con sacrificios y se cosecha con dolor. ¿Me está usted diciendo que algo tan sublime se hace a base de lágrimas?, le pregunté. Estoy diciéndole que todo en la vida tiene un precio. Llámese una buena relación conyugal, un ascenso, un título profesional, dinero ahorrado, prestigio, amistades, crecimiento espiritual, físico o mental. Todo lo que usted quiera y mande puede obtenerlo si paga el precio. Llegó el mesero con la bebida y la depositó frente a mí. Aún no lograba entender el alcance de las palabras de Vallés. Seguí recordando. ¿Entonces todo puede comprarse?, me burlé. ¿Y en qué consiste el pago? ¿Cuál es la moneda mágica? ¿Por qué, si los seres humanos anhelamos lo mejor, solo algunos son capaces de cubrir el importe? De acuerdo. Definamos primero la moneda. Para adquirir cualquier cosa hay un bien que todos poseemos y que debemos dar a cambio. Tiempo. Así de fácil y así de difícil también. Por ejemplo, un joven atleta sueña con representar a su país en la próxima Olimpiada. Solo tendrá que dedicarle tiempo al proyecto, entrenando, estudiando estrategias, alimentándose bien, y si el primer intento fracasa, será indicativo de que no pagó el precio. Eso es todo. Posiblemente el atleta invierta más tiempo y vuelva a fracasar. En tal caso, quizá piense que el precio es muy alto y desista. Entonces buscará justificarse echándole la culpa al sistema deportivo o a la mala suerte. Pero lo cierto es que él no irá a las Olimpiadas, y otros sí. ¿Quiénes lo harán? Los que hayan pagado el precio que él calificó como alto. El reciente diálogo con mi presidente corporativo se repetía textualmente en mi cabeza. Era como ver por segunda vez una película con intenciones de entenderla mejor. Hice girar el vaso en mis manos para calentar un poco la fina bebida de granos de cebada. Tomé el contenido a grandes tragos y ordené otra medida igual. Nadie obtiene algo grande y duradero por casualidad. Todo tiene un precio. Incluso el amor, insistí no muy convencido. Incluso el amor. ¿Me está usted sugiriendo que mi hogar no es feliz porque no pagué el precio? Sí. Atiéndame muy bien. Usted dispone de 24 horas. Supongamos que duerme 8, trabaja 8, come y descansa 4. Durante 2 ve la televisión, se transporta en 50 minutos y los últimos 10 minutos los ocupa a reprender a sus hijos, protestar por el desorden de la casa e instar a su esposa a tener sexo rápidamente con usted. ¿Cómo cree que será su vida familiar y conyugal en tales condiciones? Me encogí de hombros. No quise contestar. Es obvio, ¿verdad? Tal vez cuando el hogar se desintegre precise echarle la culpa a la liberación femenina, a la incompatibilidad de caracteres o a la injusticia del cielo por haberlo unido a una persona equivocada. Pamplinas y más pamplinas. Me encogí de hombros y hundí mi cabeza sintiendo como la luz caía sobre mí. ¿En qué pensabas, Señor, cuando hiciste aparecer en mi vida esa mujer y propiciaste nuestra unión sabiendo que no éramos compatibles? Tuve una premonición negativa. El corazón comenzó a latirme al grado de producirme dolor. Puse la mano derecha en mi pecho y me levanté sintiendo un nerviosismo impresionante. Caminé hacia la barra tropezándome con las sillas. Un teléfono. Necesito hablar a mi hijo, o mejor dicho, al médico de mi hijo. No tenemos teléfono, señor. ¿Le ocurre algo malo? ¿Ocurría? Volví a mi mesa sin contestar. Me abatía la preocupación por mi hijo o la no aceptación de unos conceptos que quemaban mi entendimiento. Tomé asiento y traté de concentrarme en las ideas de Vallés, sabiendo que eran oro molido, pero sin lograr liberarme de una angustia terrible por la salud de Dan. Adoro a mi hijo, recordé que le dije al presidente tratando de defenderme. No quiero que le ocurra nada malo. Por él estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Señor Arias, no cometa una tontería. ¿Quiere darle a su hijo el mejor regalo? Ame a su esposa. Cuando sienta deseos de solucionar los problemas del niño, piense primero que debe resolver los suyos.
Eso es lo que más le ayudará al pequeño. Entiéndalo. Arreglar los conflictos del niño no aliviará los de usted. Y tarde o temprano, él volverá a encontrarse mal porque usted de nuevo lo descuidará. Ponga en orden sus prioridades. La base de la sociedad no es la familia, sino la pareja. El matrimonio es el fundamento de la humanidad. Si los cónyuges siguen divorciándose, las familias seguirán desintegrándose y la sociedad pudriéndose. El mesero llegó con el whisky que le ordené. Esta vez no me preocupé por girar el vaso. Bebí su contenido de un tirón sintiendo el fuego calcinándome las entrañas, y antes de que el hombre se fuese le pedí una medida más. ¿Le ocurre algo malo?, preguntó Valles en mis recuerdos. No, solo que creo que ha habido muchas situaciones en mi vida que me han impedido lograr lo que deseo. Yo he dedicado el tiempo, pero las cosas simplemente no se han podido dar. Caray, profirió con evidente enfado levantando la voz. Le voy a suplicar que grabe en su memoria esta frase. En la vida solo existen dos cosas, pretextos y resultados. Y los pretextos no valen. ¿Usted dice que a pesar de haber dedicado tiempo los logros se le han escapado? No se haga tonto, David. Esas son justificaciones mediocres. Por ejemplo, los empleados que dicen trabajar 4 horas pero que realmente lo hacen solo 2 y las otras 2 fingen, irán logrando cada vez mejores artimañas para estafar a su empresa, aunque tengan que dar constantes excusas por sus fallas. A su vez, el hombre invaluable prefiere invertir los mismos minutos que le sobran ayudando a los demás y sacando adelante trabajo que quizá no le corresponda, y así asciende en la organización, gana bien. En una palabra, obtiene resultados. Por el contrario, el hombre bestia, que puede sustituirse en cualquier momento por otro animal de carga, prefiere gastar los mismos minutos que le sobran tomando café, platicando y vigilando de soslayo el reloj para salir corriendo a la primera campanada. No asciende ni gana bien, pero se excusa echando pestes de sus jefes y de su empresa. Esto ocurre a todos los niveles, señor Arias. Si un marido regresa a casa en la noche y se aplasta en el sillón dedicando 40 minutos diarios a jugar con el control remoto del televisor, en lugar de ocuparlos en platicar con su esposa y ayudarla a recoger la cocina, cuando alguien le pregunte para qué sirve tal o cual botón del control remoto, él tendrá resultados. Pero cuando se le pregunte cómo van las relaciones con su pareja, tendrá excusas. Me reí por el excelente ejemplo. Tal vez mi risa fue también un poco nerviosa y un poco defensiva para detener la lluvia de fuego que caía sobre mí. Don Antonio Valles detectó que el tema me afectaba y no se detuvo. Un padre que se queja de que su hijo de 2 años no quiere irse con él asegura que el mocoso es huraño. Una madre llora porque su hijo adolescente no le tiene confianza y argumenta que el imberbe es ingrato. Un esposo se divorcia y declara que su mujer es frígida. Melindres, justificaciones estúpidas y cretinas. El amor simplemente no es para holgazanes. Quien no esté dispuesto a pagar el precio brindándole el amor el tiempo que éste requiere, no lo tendrá jamás. Se la pasará llorando y tal vez acabe suicidándose. Incluso renunciar a vivir puede ser más cómodo que arremangarse la camisa y ponerse a trabajar para conseguir lo que se quiere. ¿Que no es fácil lograr un hogar feliz? Nadie dijo que lo fuese, pero tenga la seguridad de que algunos de los no privilegiados, no suertudos, sino trabajadores, muy trabajadores, dispuestos a pagar el alto precio de las cosas que valen, lo lograrán. Todos tenemos grandes pensamientos, pero al final lo que cuenta son los hechos. Paderewski dijo que el genio se hace con 10% de inspiración y 90% de transpiración. Y lo bello de esta ley vital es que no puede aplicarse mañana o el mes entrante, o cuando termine esta etapa, o cuando pasen los problemas de dinero. A nadie le está permitido disponer de la moneda futura. Solo poseemos la que estamos gastando hoy. El único momento del que podemos echar mano es este. Y ay de aquel que lo esté dejando pasar, porque ya no volverá. Me sentía cruelmente aludido, como si alguien me cacheteara para despertarme. ¿Sabe?, le comenté a Valles antes de salir de su casa. Yo no le temo al trabajo. Si tiempo y trabajo son las palabras clave que permiten lograr todo en la vida, no hay excusas para fracasar. Tomé el tercer vaso entre mis manos y lo bebí despacio. No fue sino hasta que me puse de pie que sentí el mareo producido por el alcohol.
Pagué la cuenta dejando buena propina y conduje el automóvil al hotel con mucho cuidado, sabiendo que mis reflejos se habían mermado terriblemente. Al llegar a la puerta de la habitación me invadió una angustiosa ansiedad. Percibí esa vibración extraña que acompaña siempre la cercanía de las catástrofes. «Dan», llamé mientras buscaba la llave nerviosamente. «¿Estás bien?» No hubo respuesta. Hallé las llaves y al tratar de introducirla en la cerradura se me cayó. Me agaché para recogerla y golpeé la puerta. «Dan, hijo», invoqué con más fuerza. Me puse de pie y al abrir me extrañó mucho ver la luz encendida tal y como la dejé. Dios mío, la escena era peor de lo que pude intuir. Mi pequeño se hallaba en el suelo. El tarro de crema sólida estaba hecho añicos a su lado. Corrí a levantarlo. No mostraba señales de haberse golpeado la cabeza. Solo tenía la quijada rígida y los ojos entreabiertos. Lo puse en la cama, lo sacudí perdiendo el control ante la descabellada posibilidad de que se hubiese ahogado en un ataque convulsivo. No respondía. Me incliné para escuchar su corazón y no detecté latido alguno. Traté de reanimarlo, pero me pareció demasiado tieso y a su lado. «¡Hijo!», grité aterrado. Me levanté y salí corriendo rumbo a la recepción. El hotel era muy grande. Desesperado regresé a la habitación y marqué el número de atención a los huéspedes. «Por favor», me desgañité en cuanto contestó amablemente una señorita. «Llame una ambulancia. Mi hijo ha sufrido un accidente. Parece que está...». Y un llanto de impotencia me ahogó impidiéndome terminar la frase. «Cálmese, señor. El niño está vivo», me dijo uno de los paramédicos mientras otros dos preparaban a Dan para transportarlo al hospital. «Tranquilícese o se va a hacer daño». «Pero parece muerto». Mi cuerpo temblaba y mi voz sonaba descontrolada. «¿Qué le pasó? Modérese para que pueda ayudarnos en vez de estorbar». «Oiga, infeliz, le estoy preguntando qué le pasó a mi hijo». Y al decirlo tomé al sujeto por la camisa y lo aventé contra la pared. Capítulo 8. Testigos en la riña. Los médicos tardaron cerca de 2 horas en darme el diagnóstico. Enhiesto en un rincón de la sala de espera, me sentía flotar sin dar crédito a lo que ocurría. Al fin, el neurólogo se me acercó. «¿Gusta sentarse?». Obedecí como un autómata. «¿Qué tiene mi hijo, doctor?». Tal parece que sufrió una crisis convulsiva muy singular. Los enfermos de epilepsia no suelen padecer este tipo de ataques, a menos que haya otras causas patológicas especiales. «¿Qué causas? ¿Qué fue lo que sucedió?». Tal vez un estatus epiléptico que lo condujo a un coma poco profundo. Me llevé ambas manos a la cabeza y tiré de mis cabellos con fuerza. ¿Un estatus? ¿Qué es eso? Se le dice así a los ataques múltiples que forman un ciclo y duran mucho tiempo. Su hijo presenta una encefalitis metabólica causada por una alteración del funcionamiento bioquímico de la corteza cerebral. Detectamos el problema ayer en la tarde. Inmediatamente llamé a su hotel, pero no lo encontré. Le dejé un recado. Habría sido bueno haber internado al niño de inmediato. ¿Quiere decir que esto pudo haberse evitado?, pregunté sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Tal vez no la crisis repetitiva, pero sí la hipoxia cerebral. Solucione sus problemas. Eso es lo que más ayudará al pequeño. Entiéndalo. Si no lo hace, tarde o temprano él volverá a encontrarse mal porque usted de nuevo lo descuidará. Las lágrimas de la culpa, que son las más infames y dolorosas, comenzaron a quemarme las mejillas. ¿Y qué va a suceder? Esperamos que vuelva en sí en las próximas 12 horas, pero igualmente el coma podría transportarse a fases más profundas. Estamos atendiéndolo con el mejor equipo técnico y humano. Por lo pronto, usted permanezca en calma. ¿En calma? La ciencia se encoge de hombros y me recomienda que conserve la calma. ¿No le parece absurdo? Sí, señor Arias, es absurdo. Se puso de pie para retirarse. Usted podrá visitar a su hijo en cuanto sea trasladado a una habitación de terapia media. Eso ocurrirá dentro de 3 o 4 horas. Conviene que esté con él para que le hable. Si hay cualquier cambio, avise al jefe de piso. Él me localizará de inmediato. Doctor, levanté el rostro contrahecho. ¿Puede hacer algo más por mí? Claro, ¿qué se le ofrece? Llame a mi esposa y explíquele lo que pasó. Son las 5:30 de la mañana. ¿Quiere que le hable ahora? Sí.
Shaden llegó al hospital escoltada por sus padres y seguida de un joven a quien creía haber visto antes en algún lado. La actitud amable que percibí en el teléfono se había tornado mortificada y acre. ¿Qué fue lo que ocurrió?, preguntó alarmada. ¿No te lo explicó el médico? Sí, pero no entendí nada. Pues ya somos dos, sonreí un poco. Movió la cabeza con desesperación. Hueles a vino. No habrá sido por tu descuido lo que le pasó a Dan. Se alejó para pedir informes directamente en el módulo de enfermería. Su madre y el jovenzuelo fueron tras ella. Entonces lo vi mejor. Era un tipo delgado, de lentes y barba, idéntico al de la fotografía. Pero ¿cómo se atrevía a ir ahí? Mi suegro se quedó de pie indeciso de acompañarlas. Finalmente prefirió quedarse conmigo. Se ha metido usted en serios problemas. Mucho me temo que va a tener la oportunidad de conocer la cárcel. ¿De veras?, le contesté sin saber que el destino convertiría esa amenaza en profecía. Pues aproveche para aprenderme. Estoy urgido de verme entre barrotes. Todo vendrá a su tiempo. Tal vez a mí me encierren, pero usted se pudrirá en el infierno. Ha inyectado ponzoña a Shaden, ocasionando que nuestro problema no se pueda arreglar. La cara de mi suegro enrojeció. Quiso escupir muchas razones en mi contra, pero el enojo lo obligó a morderse la lengua. Finalmente fue a reunirse con su esposa e hija. A los pocos minutos Shaden se me acercó echando humo por los ojos. ¿Qué le has dicho a mi papá, Si tienes tanto coraje, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Fue a acusarme el señorito? Pobre. Malvado, ¿por qué te has propuesto destruir mi vida? ¿Qué fue lo que te hice para merecer esto? Fuiste tú la de la idea del divorcio. ¿Y qué querías? ¿Que estuviera soportando de por vida tu hermetismo y tu violencia? Además, eres muy bueno para exigir. ¿Pero qué tal para ayudar? La vida junto a ti es un suplicio. Por si no te diste cuenta, contesté tratando de asirme la última hebra de cordura. Mi hermetismo se debe a la carga de problemas. Trabajo excesivamente para darles a ti y a Daniel lo mejor. No puedes decir que dejé de cumplir con mi parte. Tu parte solo gira alrededor del dinero. Pero ¿qué hay de la forma de tratarnos? ¿Y cómo quieres que trate a una mujer que siempre está quejándose y poniendo a todos de mal humor? Para decir eso querías desayunar conmigo. Bajé la cabeza e inhalé hondo. ¿Por qué no pudieron darse las cosas como lo tenía planeado? El jovencillo estaba lejos hablando con una enfermera. No, quería preguntarte sobre tus planes. ¿Piensas casarte con ese tipo? Shaden me miró alzando las cejas y acto seguido echó una sonora carcajada. Eres tan idiota, logró decir entre risas. Después de un matrimonio como el nuestro será muy difícil que me vuelva a dejar enganchar. Me sentí ofendido. Ya veo, grité. Andas con hombres pero no te interesa nada serio. Tienes vocación de prostituta. La tomé del brazo y la empujé. Pues ve a ejercerla. Estás desperdiciando las mejores horas. Suéltame. Eres un cobarde. La última vez que te dije lo mismo me golpeaste. Atrévete ahora que están aquí mis padres. Los señores que habían estado observando al escuchar el último desafío se acercaron a nosotros. Ya basta, dijo mi suegro. Nos encontramos en un hospital. Papá, hazme un favor, le pidió su hija. En el coche traigo un portafolios. Bájalo. Necesito que firmemos de una vez por todas los convenios del divorcio. No soporto más la idea de estar casada con este monstruo. Yo voy, se ofreció la señora, aconsejándole al marido. Tú quédate acompañando a Shaden. El joven de lentes se unió a mi suegra para ir con ella. Lo que ocurrió seguidamente me hizo comprobar otra vez lo contradictorio de la femineidad. Shaden, en lugar de mantenerse en pie de guerra y llevar hasta sus últimas consecuencias del pleito que había iniciado, se desplomó en el sillón de la salita para visitas y comenzó a llorar de una forma desgarradora. ¿Por qué?, decía entre gemidos con la cabeza baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedé pasmado ante la incongruente actitud. Sus lamentos eran muestra de un alma desesperada que se dolía hasta las raíces por algo que estaba sucediendo y quería detener, o simplemente quería llamar la atención. Al menos esto último lo estaba logrando muy bien, tanto que al verla así me sentí aplastado. Ante una reacción tan dolorida, mi enojo se tornó en confusión. De hecho, no fue sino hasta que presencié su llanto cuando calibré, además de mi enfado,
la fuerza de mi afecto por ella. Sin embargo, para excluirme dije: «¡Qué manera de dramatizar!». Mi suegro se sentó a su lado y la abrazó. Ella escondió el rostro en el pecho de su protector, emitiendo unos gemidos lacerantes que le partían el alma cuanto médico, enfermera y visitante se hallara cerca. «¿La señora se encuentra bien?», preguntó una doctora que pasaba por el corredor. «Por supuesto», me apresuré a contestarle. «Su deporte favorito es llamar la atención». El padre de Shaden me fulminó con la mirada. «Haga el favor de alejarse», ordenó. «Estoy esperando a su esposa con el portafolios». «Haga el favor de alejarse», exigió con un grito que terminó en falsete, al punto que se ponía de pie para encararse conmigo. Respiré hondo. No pude, aunque ganas no me faltaron, contestarle al viejo, pero lo que hubiera podido decirle estaba limitado por la natural distancia existente entre suegro y yerno. Me di cuenta de eso en cuanto quise atacarlo. Tal vez él podría agredirme físicamente, pero yo no lograría devolverle la misma agresión. Shaden levantó la cara y entre sollozos, con tono deplorable, me preguntó: «¿Por qué, David? ¿Por qué no puedes ser capaz de respetar ni a mis padres? ¿No ves que ya nos has destruido a mí y a nuestro hijo? No te entiendo. Eras un hombre bueno. Y ahora…». Siguió gimiendo descontrolada, como si se hallase ante la tumba de su ser más amado. En ese instante apareció mi suegra acompañada del sujeto espigado. El entrometido llevaba el portafolios en la mano. Detrás de ellos caminaban 2 policías. La señora se aterró al ver a su esposo frente a mí enfurecido y a su hija llorando. «¿Qué pasó?», chilló. «¿Otra vez le pegó?». El hombre la hizo a un lado sin contestar. «Aléjese», volvió a repetirme el padre. «¿Quiere que dejemos a la indefensa mujercita con su amante?», le dije con sarcasmo, y volviéndome hacia Shaden agregué: «Ya llegó por quien llorabas». El apuesto joven se quitó los lentes nerviosamente y se los volvió a poner. «Apréndanlo», exigió mi suegra a los policías. «Es él». Los custodios de la ley se acercaron a mí. «Lo siento», dijo uno de ellos, «pero tendrá que acompañarnos». «¿Por qué?». «Hay una orden de arresto contra usted por rapto a un menor». «¡Qué sorpresa! ¿Y dónde está ese menor? Además, ustedes no están facultados legalmente para aprenderme». «Sí lo están», intervino el 4 ojos amante de Shaden. «Cualquier agente del orden público tiene obligación de detenerlo y turnarlo a la autoridad competente». Miré al tipo con desprecio. Ante mi suegro debía medirme, pero ante él no. «De acuerdo», convine. «Solo permítanme hacer algo urgente antes de acompañarlos». Me aproximé al jovenzuelo y con violencia le arranqué el portafolios. Los policías se pusieron alertas. Me senté en el sillón junto a mi esposa. El cierre izquierdo del cartapacio se abrió en cuanto accioné el botón, pero el derecho no. Tenía llave. Introduje la mano por el lado izquierdo y abrí el portafolios de un fuerte tirón, rompiendo las bisagras. En el interior había un altero de papeles. Los revisé rápidamente para después arrojarlos al aire al comprobar que no me servían. Los presentes, inmóviles como estatuas, no se atrevieron a detener la lluvia de documentos. Al fin hallé la inconfundible carpeta del bufete jurídico y arrugué algunos impresos más, hasta que tuve en mis manos el convenio privado hecho para agilizar los trámites del divorcio. Tomé un plumón y firmé las 3 hojas con una caligrafía enorme sobre el texto. Shaden había dejado de llorar y me observaba asustada. Le lancé los pliegues a la cara y me puse de pie. «Deténganlo ya», ordenó el barbón. Los policías se acercaron, pero yo salté para zafarme y di un golpe recto a la nariz del joven entrometido. Le rompí los lentes. Los cristales se le encajaron en su delicado rostro. «Este loco me fracturó el tabique», chilló. Tras lo cual levanté las manos indicándoles a los guardias que cooperaría. Antes de encerrarme me permitieron hacer una llamada telefónica usual. Hablé con mi jefa, Janet, y le pedí que me enviara al licenciado de la empresa. Una infame depresión comenzó a invadirme. A esas horas, el dolor de cabeza producido por el whisky ingerido me estaba matando. Tenía 2 años de no tomar una gota de alcohol. ¿Por qué volví a hacerlo? ¿Por qué no fui capaz de mantenerme firme en mi promesa de abstención? Es cierto que nunca había atravesado por conflictos personales tan enormes, pero también es cierto que en otra época de mi vida el vino había agravado todos mis problemas. Maldita la hora en que se me ocurrió entrar a ese bar. Yo estaba moralmente despedazado. Me sentía un gusano inmundo.
Mientras calentaba la bebida en mi vaso, mi hijo sufría un estatus. Desperdicié un tiempo precioso. Si hubiese estado con él, al ver que las convulsiones no cesaban, lo habría llevado al hospital y nos hubiera asfixiado. Me condujeron hasta un separo individual. Me dejé hacer como un muñeco. El guardia abrió la pesada reja de hierro y me empujó al interior. La celda era pequeña y apestosa. No me importó. Merecía eso y más. De haber sido arrojado a un fango de mierda, me hubiese hundido en él sin oponer resistencia. Comencé a llorar. Cálmate, me dije. El que hayas entrado a un bar no le produjo el problema a Daniel. Lo mismo habría sucedido si hubieras estado en un parque deshojando margaritas. Mi verdadero error fue no insistir lo suficiente para localizar al doctor Rangel. En realidad, lo único malo de haber ingerido alcohol era que ello sería un terrible agravante para cualquier delito que me achacaran. Pasaron varias horas. No puedo precisar cuántas, antes de que Janet llegara acompañada del abogado de la empresa. Al acercarse, mi jefa percibió un tufo a moho y micciones antiguas. Para protegerse del hedor, se tapó la nariz con la mano. Me miró a través de los barrotes con una expresión compasiva. «Te ves muy mal», dijo. Me encogí de hombros. El abogado tomó la palabra yendo directamente al grano. Se le acusa de varios delitos, entre otros, agresión física, sevicia, disturbio en lugares públicos, difamación, rapto de menores, embriaguez, negligencia en el trato de un enfermo, etc. Hizo una breve pausa mientras revisaba sus apuntes. Su situación legal es grave. Estamos tramitando la libertad bajo fianza, pero llevará tiempo. Tal vez mañana por la tarde logremos alguna solución. Si así fuese, habrá que pagar una buena suma. Espero que tenga ahorros. ¿Se te ofrece algo?, preguntó Janet. Lápiz y papel. Haremos las gestiones para que se lo proporcionen, se adelantó el abogado. Oye, le dije suplicante a mi jefa, también me gustaría leer. ¿De casualidad no traes contigo tu carpeta de la nueva filosofía? Me observó fijamente separando las manos de la nariz. No, murmuró, pero te la enviaré. Las siguientes 24 horas fueron lo más parecido al infierno, no tanto por el sufrimiento físico, sino por el tormento mental de la culpa y el gigantesco dolor del alma. El guardia de los separos provisionales me hizo llegar un viejo cuaderno con pocas hojas limpias, un bolígrafo y una copia de la carpeta de Janet. Cuando el abogado me visitó por la tarde y me dijo la cantidad que debía pagarse por mi fianza, me fui de espaldas. Yo no tenía tanto dinero. Le pregunté si la empresa podría apoyarme. Por primera vez lo vi titubear. Finalmente se animó y me dijo, la empresa lo está apoyando con el respaldo legal, pero creo que es lo último que hará por usted. Esta mañana el consejo directivo dio órdenes para liquidarlo de la nómina. Sentí sobre mí un chubasco de agua helada. Era de esperarse. Sin embargo, reaccioné de inmediato. Tal vez con el dinero de mi liquidación pueda pagarse la fianza. Tal vez. Mañana le informaré. La segunda noche que pasé en la cárcel fue menos dolorosa. Observé detalladamente las paredes del pestilente aposento. Había miles de inscripciones y dibujos soeces. Después de todo, haber caído hasta el fondo de la humanidad, hasta donde ya no es posible bajar más, tenía una ventaja. La única dirección posible para continuar era hacia arriba. De madrugada comencé a hojear la libreta de Janet. Encontré un capítulo titulado Peleas constructivas. Leí la introducción. Una vida de armonía inmarcesible no es natural. Lo normal de los seres humanos que comparten intereses mutuos es que discutan de vez en cuando. Es mentira que en la sociedad sana siempre debe haber fraternidad y paz. La realidad es otra. En la sociedad sana debe haber reglas para pelear. En el matrimonio sucede lo mismo. Para tener una verdadera integración conyugal no se puede ser idealista. Las relaciones perfectas, sin controversias ni disputas, solo existen en los cuentos de hadas. En toda familia lúcida, los miembros deben saber que no están exentos de problemas y deberán, por lo tanto, prepararse con ciertas reglas a seguir para cuando los desacuerdos surjan. ¿De qué me servía ser un hombre de buenos sentimientos si cuando discutía echaba todo a perder? Debía aprender a pelear. En la cárcel no podía hacer nada por mi hijo.
pero sí por mí. La frase de Vallés se repetía en mi cabeza como disco rayado. Solucione sus problemas. Eso es lo que más ayudará al pequeño. Entiéndalo. Si no lo hace, tarde o temprano él volverá a encontrarse mal porque usted de nuevo lo descuidará. Ocupé todo el tercer día de encierro para entender el concepto de cómo pelear. Hoy, muchos años después, me atrevo a decir que pocas cosas me ayudaron tanto.